como estén. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Utopía. Mi nombre es Felipe Camargo, psicólogo social. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, Subculturas en la Escuela de Chicago. También tendremos una invitada muy especial, Daniela Campaz, historiadora que ha hecho grandes aportes a la sociología. Daniela, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Felipe, por invitarme el día de hoy a tu programa Utopía para hablar de temas tan importantes como lo son las subculturas. Es un gusto tenerte acá. ¿Qué tal si comenzamos por contextualizar a los televidentes? Me parece estupendo. Dale. A partir de la Primera Guerra Mundial, la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, contó con un alto crecimiento poblacional causado principalmente por la fuerte inmigración de ciudadanos europeos y de otras ciudades de América, que estaban inmersas en la pobreza y la miseria. Bajo este contexto, es como algunos sociólogos de la American Chicago School realizan una serie de estudios basados en investigaciones de su propia ciudad, los cuales han sido reconocidos como el inicio de los primeros estudios urbanos modernos y como el cuerpo de investigación más importante. Daniela, ya contextualizamos a los televidentes. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la Escuela de Chicago? El término de la Escuela de Chicago a lo largo del tiempo se distinguió por realizar múltiples estudios de investigación en las áreas de ciencias sociales, los cuales fueron liderados por estudiantes y profesores de dicha institución en los años de 1915 y 1940. El primer fundador en dar paso a esta institución fue Albion Small, quien estudió teología e historia. Se le pueden atribuir muchísimas primicias en el campo de las ciencias sociales. En los años de 1992 ayudó a crear la primera institución de ciencias sociales, el cual, con ayuda de George Beeson, escribió el primer libro de sociología titulado Introducción al estudio de las ciencias sociales. Otro de los grandes creadores y cofundadores de la Escuela de Chicago fue John Dewey, el cual fue filósofo, pedagogo, psicólogo y fundador del pragmatismo. Luego tenemos a Robert Park, quien fue sociólogo urbano estadounidense, el cual relacionaba su periodismo con el despertar de su investigación. Mira, muchas gracias por la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Históricamente, la subcultura se ha utilizado de tres maneras. La primera empieza a ser empleada para describir un aspecto visual y un comportamiento que va a distinguir a los diferentes grupos. La segunda manera es cuando la sociología americana, la Escuela de Chicago, se utilizó para hacer referencia a una teoría de desviaciones que involucra a los integrantes con personalidades criminales. Y la tercera es cuando se localiza en Inglaterra a mediados de los años 70, cuando surge el Birmingham Center for Company Cultural Studies. En esta sección nos interesa desarrollar las escuelas de Chicago y de Birmingham por contar hasta nuestros días con una mayor influencia tanto académica como social. Estas lecturas muestran a la Escuela de Chicago como la primera escuela en proporcionar los estudios sociológicos, sembrando una mirada independiente de los actores. Sin embargo, esta mirada nos rescata la perspectiva de los sujetos como su palabra y su vida subjetiva, sino los ve como actores plurales y o colectivos. Años más tarde, una nueva forma de acercarse a los grupos surge a través de la línea marxista. Los estudios culturales en Inglaterra y el sociólogo británico Dick Heidegger y el teórico cultural inglés Stuart Hall proponen un nuevo modelo para estudiar a los jóvenes a través del término subcultura, entendida como una operación de resistencia de los jóvenes de la clase trabajadora heredera de la posguerra. Daniela, ahora cuéntanos sobre el concepto de subculturas que tiene este autor. Este primer autor, Stuart Hall, con su libro Resistencia, junto al autor Trond Strunk, mostró el surgimiento de manifestaciones juveniles durante la posguerra en Inglaterra. Los ejes principales de estas manifestaciones son los conceptos marxistas como hegemonía, ideología, clase y dominación, los cuales llegan como primera conclusión a la subcultura. Subcultura es una oposición social de la clase trabajadora, una conclusión derivada del análisis de la postura marxista. Este fue verlos como un grupo de jóvenes que se apropiaban de los objetos provenientes del mercado, donde ésta se expropiaba e incorporaba lo producido por ellos, lo cual los unificaba entre el joven y la industria del mercado. Así Hall
propuso que la subcultura nace primero como el surgimiento de la clase trabajadora en los años 70, luego por una derivación de la cultura parental. Sin embargo, como último, es la instancia que se denomina como un grupo distinto de estructuras identificables, las cuales le permiten identificarse en la cultura parental sin dejar de articularse con ellas. Daniela, nos queda claro el punto de este autor, pero nos falta el de Heidegger. ¿Qué tienes para decir sobre el concepto de subculturas de él? Este segundo autor basó sus estudios en la cultura, el cual el famoso Heidegger, en su libro denominado Subculturas, el significado del estilo, este trabajó en su estudio sobre el término subcultura y su relación con el estilo de aquellas subculturas surgidas después de la posguerra, como lo fueron Teddy Bones, Moe, Skene y Punt. Heidegger definió la cultura como las objeciones y contradicciones, el desafío de la hegemonía, representado por las subculturas no emanadas directamente de ellas, sino que la realidad se expresa sesgada por el estilo. Para este autor, sus integrantes rechazaban la cultura dominante, con gestos, movimientos, poses, vestidos y hasta palabras, expresiones que manifestaban sus contradicciones y negaciones hacia la sociedad inglesa de la posguerra. Qué pertinente es lo que dices. Digo pertinente porque actualmente en Colombia hay acontecimientos de este tipo. La gente sale a manifestarse con arte, con cultura, con bailes, con poses, demostrando que están inconformes, pero con ese aspecto, siempre con su cultura y demostrando que hay diferentes maneras de manifestarse. Me parece muy pertinente y bastante buena la lectura que tú haces sobre las subculturas. De manera de síntesis, podemos decir que la subcultura para los estudios culturales es aquel grupo de jóvenes que están en desacuerdo con las ideas hegemónicas de los años 70 del siglo pasado en Inglaterra. Este desacuerdo lo demuestran con actitudes y valores de resistencia reflejados principalmente con un estilo que busca diferenciarse de la cultura parental y dominante, pero sin dejar de estar relacionados. Daniela, sé que algunos autores están en desacuerdo o hacen una crítica sobre los conceptos de subcultura que hemos desarrollado. ¿Qué tienes para decirnos sobre esto? Felipe, ellos años atrás, a finales de los años 80, algunos teóricos cuestionaban la validez del término para esa década. Sin embargo, ellos criticaban principalmente al ver a los jóvenes como personas fluctuantes, de fronteras inestables, los cuales eran consumidores o en su defecto estaban resistentes hacia la clase trabajadora y sobre todo a la cultura hegemónica. Es por eso que generaban exclusiva sobre todo hacia el sexo masculino y era de consistencia uniforme. Felipe, definitivamente entender a la subcultura como deseosa para derrocar la cultura dominante y exclusiva genera un enfoque demasiado directo en los jóvenes británicos de la posguerra en aquel entonces. Es por eso cuando ellos se basaban en la crítica, surgió una corriente que decide basarse en la herencia de los estudios culturales. Es por eso que reactualizaron el concepto de unas nuevas manifestaciones realizadas culturalmente. Esos estudios son postculturales. No siendo más, estos estudios basaban su crítica al concepto de la subcultura, de los estudios culturales, con la idea de que esta última escuela solo permitiera entender a los jóvenes de la clase trabajadora con estilo y de acuerdo a su época. Por lo tanto, se limitaban a concebir solo la creatividad visual, sino también a experimentaciones que aquellas identidades se caracterizan. Gracias por tus aportes. Como ustedes saben, el programa se basa en historia y en psicología. Ahora vamos a articular la información con la psicología. ¿En qué ayuda esta información con la psicología? Ayuda a cuestionar. La psicología siempre ha sido una ciencia que se ayuda a cuestionar y esto cuestiona directamente diferentes maneras de pensar, no solo a la cultura dominante, sino a las subculturas, ya que no se habla tanto de las subculturas, de las diferentes maneras de pensar que hay dentro de las mismas culturas. También ayuda a entender la subjetividad, que es tan importante en nuestro campo, pues la subjetividad de cada cultura es tan diferente que asimismo las subculturas son aún más diferentes y requieren de diferentes estudios también. Ahora nos vamos para la parte de que estas subculturas
en la escuela de Chicago se dan específicamente cuando se acaba la Primera Guerra Mundial. O sea que hay un acontecimiento dominante que hace que esto suceda. Entonces es en los jóvenes y acababa de pasar una guerra. Entonces también es motivo de estudiar psicológicamente qué es lo que pasa, hay afectaciones. Porque después de una guerra hace una revolución, porque después de una guerra hay afectaciones psicológicas que no se conocían antes y que hasta ahora se empiezan a hablar de ellas. Ángela, con esta articulación con la psicología damos fin a nuestro programa. Muchas gracias por estar acá y por brindarnos tanta información. No, Felipe, a ti por invitarme a tu programa tan especial Utopía y por mostrar a la gente la importancia de este tema. Muchísimas gracias. Hasta luego.